qué consiste el Gran Salto Adelante en términos muy genéricos? Era una política que pretendía que el gobierno chino produjera una gran cantidad de acero de manera endógena o de manera autóctona, es decir, que no dependiera de la importación de acero. ¿Por qué era tan importante la producción de acero? Porque era la condición primordial o fundamental para que un país pasara de un atraso tecnológico en ciernes a la industrialización. Y entonces eso le permitía pues construir infraestructura, desarrollar otro tipo de industrias. Sin embargo, no había las condiciones necesarias y una buena parte también de la población pues era de carácter agrícola o agraria, trabajaba precisamente en actividades del campo. Y entonces, por ahí se trazó un objetivo que en ese momento, en la década de los 50, 60, el mayor país productor de acero en el planeta era la Gran Bretaña. Entonces, en términos discursivos, Mao Zedong lo que pretendía era que alcanzaran o estuvieran cerca de alcanzar esos índices de producción de acero por parte de China a los que tenía la Gran Bretaña. Lo que sucede es que mucha gente en ese afán trata de apoyar también y empieza pues a dar ciertas herramientas, empieza a trasladarse del campo con esa promesa de mejorar ciertas condiciones. Sin embargo, pues se descuida esta parte, es decir, como apostó todas las canicas en un lugar y en el otro se quedó sin canicas. Y entonces, pues viene una consecución, un resultado de una mala ejecución política que trae precisamente esta consecuencia, sobre todo de la inseguridad alimentaria. Querido Pero, Germán, perdón, Jesús, pero que no es solamente el único gobierno, e incluso no es solamente de la época de los 60. Ahora, actualmente, muchos países en el mundo están pasando por cuestiones de inseguridad alimentaria. Entonces, hay que también ponerlo en ese contexto. Perdón, Jesús. sí, nada más, Alicia López pregunta, ¿cómo pueden ser esas cifras tan dispares? Es decir, entendemos el fenómeno de que le apostaron a la producción de acero para revolucionar y por eso se llamaba el Gran Salto Adelante. Les falló la estrategia, viene la Gran Hambruna, aunado a los problemas del mundo, de la Guerra Fría, los bloqueos, ¿no? Todo lo que había en este momento de la época humana. Pero ¿cómo calculan, de acuerdo a lo que tú has investigado, este periodo? O sea, ¿en qué se basan para decir hubo cuando menos 15 millones de muertos? Porque fíjate, yo incluso, Germán, había investigado y cuando investigaba justamente esta parte, solamente encontré el dato de 10 millones de muertes. Pero aquí nos están diciendo, no sé hasta dónde están exagerando ellos, que hay entre 15 y 55 millones. Me parece una barbaridad, pero ¿qué has investigado al respecto? Sí, de hecho, la pues, cifra más exacta ronda entre el rango de 10 a 20 millones. Incluso los estudios más exagerados dicen, ya yendo a fuentes primarias y revisando, por ejemplo, lo que se revisa son las tasas de crecimiento poblacional, las tasas de fecundidad, pues los movimientos demográficos, el número, por ejemplo, algunos han revisado también el número de hospitalizaciones que hubo en la época para saber también la cuestión de los decesos, porque por ahí sí está un poco más cerrado en términos de los registros de los decesos. Para algunos dicen que hubo gente que no tenía registros en términos de los decesos. Pero muchas historiadoras e historiadores que son especialistas en esta época precisamente en este fenómeno de China, pues normalmente colocan la cifra entre 10 y 20 millones, ya en exageraciones. Por ahí, por ejemplo, citan yo creo que para pues darle un poquito de legitimidad maquillada, pero no sé si leyeron al pues famoso historiador Jonathan Spence, que es uno de los sinólogos más reconocidos, pero dudo que hayan leído mucho su libro, porque su libro consta como de 1000 páginas aproximadamente, que se llama En busca de la China moderna. Entonces, y incluso él lo menciona, él dice que por ahí, pues, manejar una cifra estimada sería difícil.
y que sería incluso irresponsable en términos académicos. Entonces deja ahí un poquito abierto. Y por ahí también luego a veces en términos académicos lo que pasa es que a veces se utilizan o utilizamos las cifras como para demoler y para a otras u otras perspectivas. Es decir, en el término de que normalmente la realidad es fragmentada, ambigua, los datos también lo son y a veces va más por la parte de la interpretación que pues los mismas académicas y académicos les brindemos. Y entonces lo que puede pasar es que confundimos a veces a las personas que no son especialistas. Y en este caso, mencionar la cifra de 55 millones es una exageración tremenda. Germán, la segunda exageración, que también es tremenda y que me gustaría platicarla contigo, es que de pronto la derecha reaccionaria en el mundo, cuando quiere poner como ejemplo de lo mal, o del mal, pensando en un mundo maniqueo, de lo mal que hace el Partido Comunista en donde quiera que se organiza, y toman como ejemplo el de China, es que quieren o pretenden decir que Mao no se equivocó, sino que Mao llevó a la muerte a estas millones de personas deliberadamente. Ese es otro mito para afectar la imagen de China, ¿no? Y debilitar al Partido Comunista en sus relaciones internacionales. Sí, efectivamente. Por ejemplo, este periodo de la historia, que muchos datan como una década completa, en realidad tiene un periodo álgido, es decir, de mucha efervescencia y en donde ocurren precisamente esta persecución política, en algunos casos también asesinatos políticos, denostación de ciertos cuadros, incluido al célebre Deng Xiaoping. Él es uno de los que sufre en este periodo, sobre todo de 1966 a 1999. ¿Qué sucede en esa desnotar su cualidad como dirigente? Es que lo bajan de rango y lo segregan a una parte de la China profunda, de la China más alejada de los centros de toma de decisiones, incluido a otros, pero para mencionar un caso emblemático que sea reconocido para la audiencia. Y entonces, en realidad, después del 69, hay como una baja de esa cuestión e incluso China empieza a tomar cambios. Si no, no podríamos ver que, por ejemplo, una de esas expresiones es la reunión las reuniones secretas que se empiezan a tomar con Henry Kissinger y que dan pie a la visita de Richard Nixon en 1972 y que empieza a abrir un poquito este cascarón en términos de la diplomacia y de la política exterior de China, sobre todo de los trabajos que hace Zhou Enlai precisamente para entablar esta relación, porque por ahí interpretaba a Estados Unidos que pues no podía aislar tanto a China como a la Unión Soviética y que buscaba una especie de triángulo, un triángulo estratégico se le conoció. Entonces, finaliza o la dan por finalizada a partir de que con la muerte de Mao, precisamente en ese año de 1976, pues hay un debate al interior de la cúpula del Partido Comunista en quién va a tomar su lugar. Algunos apuntalaban precisamente por la esposa de Mao y un grupo de dirigentes que permaneciera ahí, y a otros decían que no, que esa era la oportunidad para hacer cambios, para hacer algunas reformas de carácter más profundo. Y entonces por eso pues lo trazan en un periodo pues mucho más extenso. Sin embargo, cabe destacar que es un periodo de 3 años bastante tenso, pero que va decreciendo esa tensión y que, por ejemplo, en ese sentido, las famosas guardias rojas, que eran grupos de jóvenes que tomaban, pues digamos, de manera muy ortodoxa, algunos de los fragmentos de los discursos de Mao, porque también cuando se dice que el famoso libro rojo ni siquiera fue escrito ni compilado por Mao, lo compila Lin Biao, que era uno de sus dirigentes, y él retoma así como varias frases y las compila. Y en ese sentido, pues eran frases ad hoc que servían, ¿no? Y que luego se tomaron también de manera, pues muy literales, muy fundamentales, ¿no? Y entonces vemos una
creciente fundamentalista en este caso, pero por un periodo de tiempo determinado. Después también la juventud empieza a tomar otro tipo de ideas, e incluso precisamente a finales de los 70s o en la segunda parte de la década de los 70s, vemos que hay incluso un rompimiento entre el Partido Comunista Chino, no un rompimiento, pero un desencanto de la juventud por ciertas ideas expresadas precisamente durante el liderazgo de Mao. Pero el legado de Mao incluso va más allá. Por ahí hay un texto, quizás ya nada más para cerrar esta parte, que se llama El maoísmo, una historia global, que es un escrito muy bueno en relación con las implicaciones que ha tenido el maoísmo incluso fuera de China, en confines en los que ni siquiera se habla sobre Mao o sobre las ideas de Mao, pero dice, lo que infundió fue la lucha popular, la idea de que la política se puede construir por y desde las bases, y que a partir de esa construcción desde las bases se puede cambiar el entorno político. Entonces, muchas a veces ideas que vienen o que retoman esta concepción o esta lógica, pues tienen un origen en el pensamiento de Mao, aunque no lo digan y aunque no se exprese de esa manera. Así es.